a explicar las diversas técnicas que utilizo durante mi conducción diaria de ida y vuelta del trabajo, para que veáis, si no lo habéis hecho nunca, cómo se pueden aplicar las técnicas de conducción eficiente pues, en un coche híbrido. Entonces, a medida que lo vaya haciendo, pues iré explicando algunas de las cosas que voy haciendo. Em, los que estáis en nuestro grupo de Facebook ya sabéis que utilizo el programa Hybrid Assistant en este móvil que veis ahí para monitorizar la conducción y explicar pues algunas de las cosas que hace el coche y que hacemos nosotros para intentar mejorar nuestra conducción eficiente. Entonces lo primero que voy a deciros es que el coche lo tengo puesto, como podéis ver en el display del Prius, en modo EV, he pulsado el modo EV, porque como ya sabéis, en cuanto se enciende el coche, un coche híbrido de Toyota, a los pocos segundos, si la temperatura del refrigerante está por debajo de los 40 grados, que ahí con esta iluminación no sé si lo podéis ver, está a 21 grados, el motor de combustión se encendería aunque yo no pulsase el acelerador. Esto es así porque los ingenieros de Toyota decidieron que cuando el coche se encendiese, pues tuviese que consumir combustible eh, simplemente para calentar el catalizador y poder realizar así la comprobación correcta de la emisión de gases por el escape. Entonces, durante los híbridos de Toyota tienen unas fases de calentamiento. En cada una de esas fases pues ocurren cosas distintas. Y en las primeras fases el motor, aún estando encendido, el motor de combustión aún estando encendido, no aporta potencia al coche. Nos movemos los motores eléctricos. Entonces, esto al principio parece un poco raro, que teniendo el motor de combustión nos sigamos moviendo en modo eléctrico, consumiendo combustible pues para calentar el catalizador, pero no aportando potencia. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Yo cada día pongo a cero uno de los dos contadores cuenta kilómetros que tiene el Prius 3G a cero para llevar un registro más o menos del consumo. Este Prius está convertido a GLP, con lo que ni el consumo ni el BSFC serán correctos mientras esté circulando a GLP, lo será mientras circule consumiendo con gasolina, pero en cuanto el kit se caliente y haga el paso automático a GLP, pues esos valores ya no serán correctos. Pero aún así, pues bueno, sirve para tener una referencia. Entonces, otra cosa que voy a hacer ahora mismo, ya os he explicado que no tengo encendido el motor de combustión porque si no ahora pues estaría consumiendo sin aportar nada al coche. Y no lo enciendo ahora porque los híbridos de Toyota cuando van marcha atrás no cargan la batería. Os he dicho que hay unas fases de calentamiento en las que el coche hace unas cosas, que es encender el motor de combustión, y aunque no aporte potencia para el movimiento, sí que permite cargar un poco la batería híbrida. Entonces, si yo ahora estoy en un parque y tengo que maniobrar marcha atrás, aunque el motor de combustión estuviese, ya lo veréis en cuanto se encienda, no estaría aportando pues amperios. En las diversas fases pues se aportan ciertos amperios de carga a la batería. A medida que las fases avancen pues se van aportando más. Entonces, mientras estuviese dando marcha atrás, estaría desperdiciando ese consumo de combustible. Entonces, sin nada más, pues vamos a empezar la marcha. En cuanto acabe de maniobrar pues hacia atrás, pulsaré el botón EV para permitir que el coche encienda su motor de combustión, empiece a calentar el catalizador y empiece a aportar un poco de electricidad a la batería. Si no tuviese que estar maniobrando hacia atrás, pues hubiese permitido que se encendiese ya. Entonces le doy ya al botón de combustión, al botón EV, el motor de combustión ya se enciende y empieza a aportar un poco de electricidad a la batería, que es la que me está permitiendo ahora moverme aquí. Aunque el motor de combustión esté encendido, no está aportando energía a la batería, perdón, no está aportando potencia para el movimiento. Nos movemos en modo eléctrico. Eso quiere decir que los primeros minutos, hasta que la temperatura del refrigerante no llegue a unos 40 grados, que es cuando el motor de combustión se parará, eso depende de las fases de calentamiento en la que estamos, pero ahora estamos en la más fría, no se apagará. Entonces
Ahora como veis, estoy conduciendo, veis la bolita de la que hemos hablado en el grupo de Facebook, que está dentro de un círculo. Eso lo que nos indica es que en esta fase de calentamiento estamos intentando que la energía que entre y salga de la batería sea cero. Esto lo hacemos así porque cuando se almacena energía eléctrica en la batería siempre hay una pérdida. Hay una pérdida a la hora de entrar y a la hora de sacar esa energía. Entonces, moviéndonos de esta forma, mientras que la bolita esté en el centro, pues minimizamos esas pérdidas que tiene la batería. Como habéis visto ahora, pues el nivel de shock, que es el nivel de la batería, ha bajado por debajo del 40. Habéis visto que el icono de la batería se ha puesto en rojo. Eso quiere decir que pues ayer el coche no lo dejé con el nivel de carga de batería que yo suelo aconsejar, que es un 60%. Estuve haciendo unas cosas y no pude cargar bien la batería. Eso quiere decir que ahora se está haciendo una carga forzada de la batería. Una carga forzada es cuando el motor, como habéis visto ahora, la temperatura está por encima de 40 grados. Normalmente se habría apagado ya el motor de combustión si el nivel de la batería hubiese estado por encima del 40. Como se ha llegado al 40, se intenta hacer una carga forzada, es decir, el motor no se apaga cuando debería haberse apagado y se apagará cuando el nivel de shock, el nivel de la batería, esté por encima del 50%. Esto no es nada eficiente hacerlo, es decir, deberemos siempre intentar que el nivel de la batería no se acerque al 40% por un tema de eficiencia, no porque le pase nada al motor ni se vaya a estropear, sino porque no es nada eficiente que se hagan estas cargas forzadas. Yo ayer pues bueno, no lo pude dejar por encima o cerca del 60, que es lo que suelo hacer siempre, y ahora me está haciendo una carga forzada, con lo cual el consumo de hoy pues será superior a lo que habitualmente saco yo. Lo importante no será ver qué consumo pueda sacar yo hoy ni cualquier otro día que haga este vídeo, porque eso depende de muchas circunstancias, depende del tráfico, depende de las condiciones meteorológicas. Cuanto más frío haga, más subirá el consumo. Eso es porque el aire frío es más denso y cuesta más atravesarlo. A medida que nos acerquemos al verano, ahora estamos en abril, pues a medida que nos acerquemos al verano, la temperatura ambiente irá subiendo, la densidad del aire irá bajando y nos costará menos, al coche le costará menos atravesar ese aire, con lo cual el consumo irá bajando. Esto es algo que hay que asumir y hay que tener en cuenta, porque cuando estemos practicando pues las diversas técnicas de conducción eficiente, a veces las practicaremos y parecerá que no tienen el efecto deseado. Cuanto más frío haga, más consumiremos. Eso no quiere decir que las técnicas que estemos aplicando no sean correctas, sino que hay que tenerlo en cuenta. Entonces ahora la temperatura, habéis visto, se ha puesto al 50%, se ha parado ya el motor de combustión, y yo lo que intentaré siempre que el motor de combustión pues ya esté caliente y me permita apagarlo, será moverme haciendo la técnica del pulse and glide. Esa técnica, los que ya la conocéis, pues ya sabéis que se trata de lanzar el coche, es decir, coger cierta inercia y cuando alcancemos una velocidad que nos parezca correcta, levantar el pie del acelerador para que el motor de combustión se pare, volverlo a presionar lo suficiente para que el pulse and glide, hay varias formas de hacerlo. Yo lo hago de la forma estricta, que es intentar que la energía que entre y salga de la batería sea cero, es decir, a medida que nos desplazamos, el coche va convirtiendo una energía cinética en energía eléctrica para almacenarla en la batería. Si tuviésemos o cuando tengamos el nivel de batería sobre un 60%, que es lo que el coche intenta conseguir siempre, si el coche tiene un nivel de batería por debajo del 60%, va convirtiendo esa energía cinética basándose en convertir pues ese empuje que llevamos, esa energía cinética que llevamos la convierte en energía eléctrica para almacenarla en la batería. Cuando nos movamos con un nivel de shock cercano al 60, el coche ya no tendrá necesidad de hacer eso y no nos retendrá tanto mientras nos estemos moviendo. Entonces, cuando hacemos la técnica del pulse and glide y en la fase de glide, que es cuando tenemos el motor apagado, si presionamos el acelerador lo justo para que la bolita esté en el centro del círculo, que quiere decir
que la energía que retenemos es la misma que utilizamos para movernos, no estaremos almacenando energía dentro de la batería y nos ahorraremos esas pérdidas de almacenar energía dentro, que luego al usarla pues tendríamos otras pérdidas para sacarlo. Es decir, utilizamos la energía en vez de almacenarla en la batería. Esa técnica, pues bueno, no tiene mayor complicación que saber cuánto tienes que apretar el pedal del acelerador. En cada coche será distinto y también dependerá un poco del modo en el que llevemos el coche. Yo lo estoy llevando en el modo normal. Lo podríamos llevar este coche en el modo Eco, normal o Power. Yo lo llevo ahora en el modo normal. Entonces, en cada uno de esos modos la presión que tienes que ejercer es un poco distinta. Entonces yo lo llevo ahora en el modo normal. Cada vez que yo encienda el motor o cada vez que tenga que comenzar a moverme, lo voy a hacer siempre que pueda con el motor de combustión. Es decir, no voy a empezar a moverme con el motor eléctrico. A menos que vea que sea para unos pocos metros. Hay que tener en cuenta que cada vez que se enciende el motor de combustión se produce una descarga de la batería, porque el motor, para empezar a moverse, necesita que algo lo ponga en marcha, y ese algo es electricidad que sale de nuestra batería híbrida. Entonces, cada vez que pongamos en marcha el motor de combustión, estaremos también descargando la batería. Entonces hay que tenerlo en cuenta, que si lo encendemos unas cuantas veces seguidas, veremos que el valor del nivel de batería va bajando. Entonces tampoco hay que abusar mucho de hacer muchos arranques si no somos capaces de sacar ventaja de la parte de glide, es decir, de la parte de deslizamiento en la que no vamos a consumir electricidad. Ahora nos acercaremos a varias rotondas en las que veréis cómo voy apagando y encendiendo el motor de combustión. En este recorrido de Tarragona a Reus es un recorrido ascendente, son unos 18 kilómetros y hay un desnivel de unos, no recuerdo ahora, 140 metros en 18 kilómetros ascendente hacia Reus, que es hacia donde voy yo ahora. Ahora, por ejemplo, yo ya apago el motor de combustión. A base de hacer este recorrido pues diariamente, yo ya sé que con el empuje que obtengo poniéndome a 60 km por hora al salir de la rotonda y manteniendo la bolita dentro, es decir, me estoy moviendo sin consumir gasolina ni electricidad, pues tengo para llegar hasta la siguiente rotonda. Esto depende obviamente de las condiciones del tráfico. Los días en los que no hay coches que me obliguen a parar, puedo atravesar la rotonda sin haber encendido el motor de combustión. Cuando me obligan a frenar, pues tengo que volver a encenderlo. Todas estas técnicas están muy bien, pero hay que tener una cosa en cuenta, que lo principal es la seguridad. Entonces no merece la pena arriesgarse ni ponerse en riesgo por intentar ahorrar combustible. Es decir, siempre tenemos que primar la seguridad por encima de cualquier ahorro o cualquier otra historia que estemos intentando. Entonces yo suelo acelerar en este recorrido ascendente pues con una potencia, lo veis en la barra del motor de combustión, de unos 15 kilovatios. Esto es porque, bueno, a base de hacerlo durante años, pues bueno, he visto que esa es la potencia que yo necesito para irme moviendo. Ahora vuelvo a apagar el motor de combustión, vuelvo a apretar un poco el acelerador para meter la bola en el centro y así llego a la siguiente rotonda. Esta técnica, una vez que ya la conoces y la llevas años aplicando, pues te sale ya de forma innata, no tienes que pensarlo, ni siquiera hace falta mirar el display porque ya sabes cuánto tienes que apretar el acelerador más o menos para conseguirlo. Aunque bueno, un vistazo siempre va bien para corregir, porque a veces tenemos que apretar un poco más. Si por ejemplo hace un poco de viento, pues tenemos que apretar un poco más o un poco menos, dependiendo de las circunstancias y también del tráfico. Entonces, en esta zona de en este tramo de trayecto de varias rotondas encadenadas, pues voy repitiendo lo mismo. Como es un recorrido ahora ascendente, pues tengo que tener el motor de combustión encendido un poco más rato. Cuando vuelva, haga este mismo trayecto en el sentido contrario de vuelta, en vez de ser un viaje ascendente, lo será descendente, y veremos como el consumo es menor y también el número de veces y la forma en la que aplico la técnica de Pulse and Glide pues será un poco distinta. Pero bueno, en un recorrido pues ascendente, obviamente el consumo subirá, y esto lo intentaremos compensar en el viaje de vuelta pues consumiendo
consumiendo menos combustible. Yo ya sé pues que en el viaje de ida suelo consumir unos 5 litros. Bueno, no os lo he dicho, este coche está convertido a GLP, con lo cual el consumo de combustible que me marca el coche no es real. El coche se piensa que está utilizando gasolina cuando realmente está utilizando GLP, con lo cual la forma de saber el consumo pues es cuando lleno el depósito. Aún así te sirve pues para comparar días distintos, pues para saber cómo lo vas haciendo. Entonces el consumo de ida hacia mi destino pues sé que está en torno a unos 5. Cuando es invierno pues ese consumo es mayor, cuando es verano ese consumo es menor, y el consumo de vuelta del mismo trayecto se queda en 3 litros de vuelta. Un poquito más cuando es invierno, un poquito menos cuando es verano. Total que la media sale unos 4 litros entre ida y vuelta. Y como ya vemos, pues esto dependerá de la estación en la que estemos. En las estaciones frías pues subirá y en las estaciones cálidas bajará. Una vez asumido esto, pues bueno, ya se sabe que aunque apliques técnicas, pues en invierno pues va a subir y en verano va a bajar. Entonces, una vez que ya nos metemos pues en una autovía en la que, y además en un sentido, en un trayecto ascendente, no voy a aplicar la técnica del pulse and glide más que cuando me enfrente a una rotonda o vea que tenga que frenar. El motor de combustión va a estar encendido todo el rato prácticamente, entonces yo me muevo, ya os he dicho, con una potencia más o menos de 15 kilovatios, y luego intentaré, ahora lo voy a hacer, levantar un poquito el pie de acelerador, meter la bola dentro del círculo y volverla a apretar un poquito para quedarme en un consumo de 5 litros. Veis que se va acercando, 4,7, 4,8, 4,9 y unos 5. El por qué meto la bolita ahora en el círculo, es decir, por qué aprieto un poco más el acelerador para meterlo ahí dentro, es porque el Hybrid Assistant, cuando tenemos el motor de combustión encendido, si la bolita está dentro del círculo nos indica que estamos circulando en modo erético. Este modo, llamado así erético, es un modo de recirculación de energía que los ingenieros de Toyota pues explicaron en un papel técnico hace muchos años, y es un método de funcionamiento, un comportamiento del híbrido que se pone automáticamente en este modo de recirculación de energía, que es una forma eficiente de moverse cuando hacemos esto, cuando no pedimos demasiada potencia al coche, y entonces el coche cambia su funcionamiento. Un Prius pues tiene, y en general la mayoría de Toyotas híbridos tienen 2 motores eléctricos que a veces se mueven en el mismo sentido, otras veces se mueven uno al sentido contrario del otro, por el sistema planetario que tiene, que si tenéis curiosidad pues podéis sacar información de internet y ver vídeos de YouTube donde explica cómo funciona. Y este modo en el que se coloca el coche automáticamente pues es un modo óptimo de funcionamiento. Entonces el Hybrid Assistant nos ayuda a saber si estamos en este modo viendo la bolita esta. Si la bolita está en el centro, pues es que estamos en ese modo eléctrico, que es un modo pues de alta eficiencia. Si no tuviésemos esa bolita, podríamos saberlo también mirando las revoluciones de uno de los 2 motores eléctricos. En cuanto entramos en este modo de eficiencia, uno de los 2 motores eléctricos empieza a girar en el sentido contrario que el otro. Entonces, bueno, con el Hybrid Assistant pues se puede ver también, sin necesidad de ver los motores, el sentido de giro de los motores, que también lo podríamos hacer pulsando el botón el icono del motor de combustión. Podríamos saber cómo están girando, pero bueno, no nos hace falta con mirar solo la bolita. Si está metida dentro, pues ya lo sabemos. La bolita esa tiene varios usos mientras que el coche está moviéndose. Uno de ellos es indicarnos cuando estamos en modo erético, que es lo que estaría indicándonos ahora. Otro es en la fase de calentamiento, que ha sido al inicio de nuestra marcha, en la que nos indica, mejor dicho, si nos vamos moviendo sin gastar más energía de la que produce el coche, pues también se quedará en el centro. También sirve pues para decir si en esa fase lo estamos haciendo bien. También cuando frenemos nos indicará, si la bolita está en el centro, nos indicará que estamos consiguiendo o que no estamos frenando
más fuerte de lo que la capacidad regenerativa del freno regenerativo nos permite. Es decir, si frenamos más fuerte de lo que la batería permite almacenar energía en ese momento, se activarán los frenos hidráulicos del coche, es decir, los discos harán que frenen, no el freno regenerativo. Eso provoca pues que no almacenemos esa energía. Entonces la bolita también nos servirá para eso, para saber si estamos frenando demasiado flojo o demasiado fuerte. Eso también lo podríamos ver en el display del Prius. Lo que pasa es que, ya lo veremos en otra ocasión, aunque a veces el display del Prius nos enseñe cierta información, no siempre, no es que no sea válida, pero que depende de más factores. Esto ya lo veremos otro día, por ejemplo, con los límites de carga y descarga de la batería, que si aunque estemos frenando poco, si se está aplicando un límite de carga y en el display veamos que no nos estamos pasando en la barra CHG de la potencia de frenada, aún así se activarían los frenados mecánicos. Entonces esto con el Evito Assistant lo podemos saber. Bueno, como vais más o menos viendo, yo me intento mantener en un consumo de unos 5 litros, porque sé que es más o menos lo que necesito para moverme en este recorrido ascendente hacia mi destino, con la bolita en el centro del círculo, menos cuando necesito apretar un poco más el acelerador, que se mueve, pero bueno, más o menos se mantiene en el centro. Esa es una técnica muy simple de conducción eficiente de un híbrido de Toyota. Si mantenemos la bola en el centro, más o menos, pues estaremos circulando en un modo pues de alta eficiencia. No dependerá solo de eso, hay muchas más técnicas, pero bueno, eso es bastante fácil de seguir. Entonces yo cada vez que me enfrento a una subida, acelero un poco antes, es decir, a veces incluso se sale un poco la bolita del círculo, voy perdiendo velocidad a medida que voy ascendiendo, y luego en el descenso pues de ese montículo sigo intentando que el consumo sea 5 y voy cogiendo más velocidad. Yo no circulo con una velocidad constante, sino que voy dejando que vaya oscilando. Esto, si circulásemos con el control de velocidad activado, el control de velocidad solo obedece a que la velocidad sea constante. No es una forma eficiente de movernos. Normalmente conseguiremos ser más eficientes operando nosotros en el pedal del acelerador que dejando que el coche elija cuánto acelerar. Entonces ahora pues bueno, me voy a acercar ya a la salida de la autovía. Yo ya sé que aquí puedo levantar el pie del acelerador, puedo apretarlo otra vez para que la bolita se quede en el centro. Me estoy moviendo, ahora veis que el motor de combustión, aunque yo no estoy acelerando casi nada, está apagado. Ahora cuando he bajado de los 70 km por hora se ha apagado realmente, está a 0 revoluciones, y sigo intentando mantener la bolita en el centro porque me estoy desplazando sin consumir ni gasolina ni combustible. Ahora en esta siguiente rotonda, en la siguiente, cuando yo acelere, el coche va a intentar hacer una comprobación que se llama idle check. Ahora, por ejemplo, veis el símbolo de pausa que ha salido en el motor de combustión. Yo si levanto el pie, veis que ya ha cambiado a idle check. Esto es una comprobación que el coche hace cuando el motor está caliente, más de 70 grados de temperatura, su refrigerante está mayor de 70 grados y no estamos obteniendo, no le estamos pidiendo energía energía al motor de combustión. El coche intenta hacer esa comprobación. Entonces, para hacerla necesita consumir un combustible, una cierta cantidad de combustible, y que la potencia, la carga a la que le estamos sometiendo al motor sea baja. Esto lo hace el coche automáticamente. Entonces es bueno saber cuándo el coche lo va a intentar, porque si no dejamos que acabe esa comprobación, no le pasa nada al coche, pero lo seguirá intentando cada vez que se vuelvan a dar las mismas condiciones. Es decir, cada vez que tengamos una baja demanda de potencia del motor de combustión, y él volverá a hacerlo. Entonces lo ideal es dejar que el coche lo haga, porque en cuanto lo haga pasará de la fase S3, que es en la que estábamos anteriormente, a la fase S4, que es en la que estamos, y ya no lo volverá a intentar. Como cada vez que lo intente va a consumir combustible, pues es bueno que lo haga cuanto antes mejor. Así luego ya nos deja, cuando estamos en la fase S4, nos deja a nosotros completamente el control de cuándo consumir combustible y cuándo no. Hasta que no llega a esa fase, él va a intentar hacer esa comprobación, y no nos va a dejar apagar el motor de combustión cuando normalmente podríamos hacerlo. Entonces, a veces esto
nos merece la pena que lo haga lo antes posible, y otras veces, si ya estamos muy cerca de nuestro destino, pues quizás nos compensa que no lo haga, porque si ya estamos en el destino ya es tontería que haga la comprobación esta, nos la podemos ahorrar, es un pequeño consumo de combustible que hace el coche. Todas estas técnicas, pues claro, dependen mucho del tráfico que nos encontremos. A veces no tenemos las situaciones de seguridad suficientes para poder hacer estas técnicas. Como la seguridad es lo primero, pues bueno, no las podremos hacer, y otras veces que no tengamos tráfico, pues sí que las podremos hacer. Bueno, con esto hemos llegado a nuestro destino. El consumo, bueno, ha sido más alto de mi consumo habitual, porque he salido con una batería, con un nivel de batería bajo, se ha hecho una carga forzada, y bueno, he llegado con un consumo de 5,4, cuando por estas fechas debería de conseguirlo con un 5,1 o 5,2, pero lo importante es ver cómo se van aplicando estas diversas técnicas. Entonces, con esto hemos llegado a nuestro destino. En el viaje de vuelta pues veremos el mismo recorrido en sentido contrario, el consumo bajará, y veremos cómo aplico estas técnicas pues más a menudo, para conseguir pues un consumo menor. Pues con esto me despido hasta el siguiente trayecto, que será dentro de unas horas cuando vuelva. Nos vemos dentro de un ratito. Hasta luego.